¿Qué es el aprendizaje? ¿Cómo influyen los factores biológicos en el proceso de enseñanza y aprendizaje? Es una pregunta que a menudo nos realizamos. El presente video pretende dar algunas respuestas. Buenos días, les habla Sorani Marín desde la institución educativa Félix Naranjo. Quiero hablarles un poco acerca del aprendizaje. Este es un proceso mediante el cual adquirimos habilidades, conocimientos y ciertas destrezas a la hora de desarrollar un trabajo o un arte, ya sea por medio del estudio o sencillamente porque tenemos la experiencia para realizar cierta actividad. Estamos en constante aprendizaje porque aprendemos con las personas con las que convivimos, aprendemos en nuestro trabajo, aprendemos en la calle. Sí, estamos en constante aprendizaje. Dice Schur y Fernández Heredia. Ellos coinciden en que el aprendizaje es un cambio relativamente permanente en la conducta como resultado de la experiencia. Muchas gracias. ¿Cuáles son las bases biológicas? Gleiser menciona que el proceso de aprendizaje es muy complejo y que en él intervienen diversos mecanismos que tienen en común poseer una base biológica, como son la actividad molecular de las neuronas y la actividad de los circuitos neuronales. Las bases biológicas están conformadas por el cerebro, los hemisferios, las neuronas y los lóbulos. El cerebro es un órgano que nos permite pensar, sentir, desear y actuar. Tiene miles de millones de células nerviosas llamadas neuronas, que son el componente principal del sistema nervioso, cuya función principal es recibir, procesar, transmitir información. Recibe el nombre de sinapsis, que en términos generales es la manera en que se comunican y organizan las neuronas. El cerebro está constituido por dos mitades llamadas hemisferios. La parte derecha está relacionada con la expresión no verbal. En él se ubican la percepción, orientación espacial, la conducta emocional, intuición, reconocimiento y recuerdo. El hemisferio izquierdo es el dominante. En la mayoría de los individuos parece ser esta mitad es la más compleja. Está relacionada con la comprensión del lenguaje, ya que es la área receptiva del habla. También intervienen otras funciones como capacidad de análisis, capacidad de hacer razonamientos lógicos, abstracciones, resolver problemas numéricos, aprender información teórica y hacer deducciones. Cada hemisferio cerebral tiene unos territorios definidos como lóbulos cerebrales. Estos lóbulos son el frontal, parietal, temporal y occipital. Es importante conocer el proceso de aprendizaje desde el punto de vista biológico, ya que si sabemos cómo funciona el cerebro, cómo procesa la información, cómo controla las emociones, los sentimientos, los estados conductuales o cómo es frágil ante determinados estímulos, como docentes podremos mejorar las propuestas y experiencias de aprendizaje que se dan día a día en nuestra aula de clase. Al conocer el sistema nervioso y el cerebro y aspectos funcionales, se puede tener una mayor comprensión del aprendizaje. Las investigaciones que han utilizado neuroimágenes han mostrado mayor conocimiento sobre las funciones cerebrales, superiores y complejas, como el lenguaje, la memoria, la atención, las cuales fortalecemos día a día en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Todas estas habilidades y capacidades son fruto de un cerebro en constante aprendizaje y desarrollo. Y a medida que este conocimiento sea más asequible a los docentes, el proceso de aprendizaje será más efectivo y significativo y se mejorará la relación entre el docente y el alumno. Las bases biológicas nos ayudan a conocer cómo ocurre el proceso de aprendizaje, el papel de la memoria, la motivación, el proceso de transferencia, de autorregulación y las implicaciones que se dan en la instrucción. Buenos días, les habla Sorani Marín. En esta ocasión quiero hablarles un poco de cómo la institución educativa Félix Naranjo promueve la educación en la niñez. Lo hacemos de una forma muy dinámica, es decir, por medio del juego, para que los niños tengan la oportunidad de moverse, de tocar, de manipular, es decir, de interactuar con todo lo que los rodea. De esta manera los niños
van a adquirir más conocimiento. La capacidad de aprendizaje de los niños es asombrosa. Su mente es como una esponja, si así podría decirse, que absorbe los conocimientos con mucha facilidad. Termino diciendo una frase de Carla Montero que me ha llamado mucho la atención y dice: la infancia es una etapa maravillosa. No hay pasado, no hay futuro, solo hay un presente que se vive con inocencia e ilusión. Muchas gracias. Un ejemplo de cómo se da el aprendizaje es, sin lugar a dudas, como nos dice Bandura. Él afirma que el aprendizaje no solamente es conductual, es un proceso cognitivo que se puede dar gracias a las interacciones generadas en los contextos sociales. En este sentido, al visualizar los comportamientos de los demás, las personas actúan de manera similar. Un ejemplo de ello es un estudiante de preescolar recién llegado a una institución. La docente inicia su rutina de saludo con rondas y dinámicas. El estudiante nuevo emplea la observación de los movimientos de cada compañero. Después manda un impulso al cerebro que le permite asimilar e imitar este movimiento, enviando la información a cada uno de los lóbulos para emplear funciones sensoperceptivas, motoras, de memoria, de atención, de percepción visual, y de esta manera puede seguir las secuencias y juegos propuestos por la docente. Este mismo ejemplo aplica en el campo laboral. Cuando una persona ingresa nueva a una empresa, el contexto social y la interacción con sus compañeros permite que se adapte con rapidez y pueda realizar los trabajos de manera práctica y por imitación. Una ventaja de este tipo de aprendizaje, como dice Bandura, es que ayuda al estudiante a prestar atención y concentrarse. En este sentido, al visualizar los comportamientos de los demás, las personas actúan de manera similar. Mediante el aprendizaje social, las personas pueden entablar conversaciones donde expresan experiencias o vivencias, y estas ayudan a crear conocimiento gracias al contexto y la conexión emocional del participante. Son un ejemplo de ello los foros o las mesas redondas. Una desventaja es que el aprendizaje por imitación puede limitar al aprendiz, ya que se maneja de manera grupal y no ve las necesidades de cada uno. Otra desventaja es que los malos hábitos o conductas son fáciles de imitar, por lo tanto, los niños, los jóvenes o los adultos aprendemos esto de manera más rápida y para corregirlo es más difícil. En la etapa de educación preescolar y escolar, las bases biológicas están acompañadas del entorno. Sumado a esto, con los procesos de plasticidad neuronal que se dan en esta etapa, podemos tener procesos de enseñanza y aprendizaje exitosos. Entonces, esta podría ser una ventaja. Sumado a esto, el entorno educativo es novedoso para los estudiantes y los motiva. Una desventaja que podemos encontrar en esta etapa es que el estudiante presente problemas de aprendizaje. En este caso, el docente puede apoyarse de equipos profesionales conformados por fonoaudiólogos, psicólogos, pedagogos y educadores especiales. En la etapa de educación secundaria, las bases biológicas ya están avanzadas y en estas influyen entornos como la familia, estilo de vida del estudiante y también el entorno educativo. Una desventaja que podemos encontrar en esta etapa es que algunas habilidades como lectura, escritura o comprensión que esperaríamos estuvieran adecuadas para la edad no lo estén. En este caso podemos aprovechar una habilidad que le guste al estudiante, por ejemplo, leer, para desarrollar y ampliar habilidades que no les guste o que no haya podido desarrollar, como escribir o comprensión de lectura. En la etapa de educación formal o informal, una dificultad que podemos encontrar es que el estudiante no le guste la ocupación o carrera que haya elegido. En este caso, el docente puede apoyarlo como responsable y autor de su proyecto de vida. Una desventaja se puede transformar en una ventaja. Para finalizar, podemos concluir que la neurociencia es la ciencia que se encarga de relacionar el sistema nervioso, la conducta y el aprendizaje, y es una herramienta muy valiosa en el aula de clase. Por esta razón, es importante que el docente conozca las bases biológicas del aprendizaje para generar estrategias didácticas efectivas que hagan al estudiante un ser independiente en la construcción de su conocimiento. También, como docentes, debemos asumir el aprendizaje como un proceso activo, donde se tenga en cuenta el ritmo de desarrollo biológico de cada estudiante y su capacidad para pensar, solucionar problemas, tomar decisiones de acuerdo al entorno en el cual se relaciona.
Citando a Zull, el cerebro humano es el órgano del aprendizaje. Lo que hace es aprender. La principal tarea del profesor es ayudar al estudiante a encontrar las conexiones. Una vez que el estudiante encuentra esas conexiones, él aprenderá, su cerebro cambiará. Y desde el punto de vista del equipo profesional, sean psicólogos, fonoaudiólogos, de terapia ocupacional, ellos brindan un gran apoyo en el aula de clase, en las estrategias para transmitir la información de acuerdo a las habilidades del estudiante, y así también apoyan el trabajo de los padres de familia y de los cuidadores. Es importante porque facilitan y refuerzan las habilidades de cada estudiante, teniendo en cuenta un ambiente adecuado y lúdico.